Buenas noches con todo. Bueno, el día de hoy les damos la bienvenida a todos los participantes de este nuevo webinar programado por la asociación. Les damos la bienvenida y primero queremos comentarles un poquito acerca de qué es la asociación, cuál es nuestra... Sí, es generar educación continua para que promovamos el uso adecuado de lo que son medicamentos, dispositivos médicos, fármacos, vigilancia, todos con el fin de aportar lo como es la seguridad del paciente. Quienes aquí les presento un poco quienes están detrás de nuestra junta directiva. Tenemos a Mónica Tarapoz como nuestra presidenta, Yolanda Zapata, nuestra vicepresidenta, Janet Montalvo, nuestra secretaria, Patricia Acuña, nuestra tesorera, y Javier Urbina y Amelia Briones son nuestros vocales. Aquí también les podemos comentar quiénes son, quiénes pueden formar parte de nuestra asociación. Pueden ser canales de la salud que sean apasionados por la seguridad del paciente. Este link ustedes pueden, les va a direccionar para que ustedes puedan comunicarse con nosotros para que puedan ser parte de nuestra asociación. Adicionalmente, les que al final de, bueno, estos webinars que hemos programado a lo largo de este año, vamos a tener al final de la ponencia que nos dará este de hoy, vamos a tener un formulario, el cual les pedimos que lo llenen para poder recibir un feedback acerca de ustedes, de todo nuestro webinar del día de hoy. Ahorita el tema de hoy que vamos a tratar es la farmacovigilancia en la industria de la regulación. A la expositor el día de hoy es el bioquímico farmacéutico Francisco Vélez Correal, quien es bioquímico farmacéutico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Tiene un diplomado en gestión integral en farmacovigilancia y tecnovigilancia de la Universidad de la Amazonía, maestría en asuntos médicos, un MBA en marketing comercial. Es auditor interno en buenas prácticas de farmacovigilancia, es miembro de la Sociedad Nacional de Farmacovigilancia, ISO, ponente y capacitador internacional en programas formativos de farmacovigilancia, coordina de Cefarma y tiene más de 8 años de experiencia en gestión y gestión de sistemas de farmacovigilancia. Actualmente es el responsable de la unidad de farmacovigilancia de Vivenpro S.A. Le damos bienvenida a Francisco para que continúe. Muy buenas noches con todos, Margarita. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a los miembros de la SEMS por hacerme partícipe y poder estar con ustedes compartiendo esta noche. Y de igual manera, un grato abrazo a cada uno de ustedes y gracias por tomarse el tiempo para estar en este webinar. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la farmacovigilancia en la industria farmacéutica. Quizás un tema que hace poco se empieza a regular dentro del país y lo he titulado de la regulación a la acción. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que simplemente es tener documentos, tener un marco regulatorio, pero no vemos todos los procesos que nos implica hacer farmacovigilancia. Eso es lo que vamos a hablar esta noche. Por favor, cualquier inquietud, cualquier pregunta pueden hacérmela saber en el chat. En este momento ya estoy con la presentación colocada. Por favor, me pueden confirmar si ya se puede ver y proseguimos. Sí, sí se mira. Muchas gracias, doctora Janet. Perfecto, entonces, hago un pequeño descargo de responsabilidad. Cualquier opinión expresada en esta presentación es de mi autoría y no refleja ni la posición de los lugares donde yo colaboro o de las SEMS. Pues entonces arranquemos con esta charla muy interesante y hablemos un poco de los mitos y realidades de la farmacovigilancia. Mucho se dice de la farmacovigilancia y mucho se ha tocado al respecto. Cuando nosotros tenemos quizás en la academia farmacovigilancia, quienes han logrado tener como parte de sus pensum, se habla de la identificación de reacciones adversas, se habla de la gestión de las mismas y todos nos centramos en la reacción adversa. Cuando nosotros vamos a la realidad y vamos a hacer farmacovigilancia, nos damos cuenta que cambia el mundo. No solo gira todo en una reacción adversa. Y tenemos nuestro primer mito.
La hacer farmacovigilancia es solo de responsabilidad del departamento de farmacovigilancia, es solo responsabilidad de la farmacia o del farmacéutico encargado de farmacovigilancia. ¿Qué creen ustedes? Pónganlo en el chat. Háganme saber, ¿qué creen ustedes? ¿Es solo responsabilidad de un departamento hacer farmacovigilancia? Vamos bien, me ponen, no es así. Muchas gracias. Quien más se anima pueden escribir en el chat sus inquietudes. No, todo el personal y pacientes nos pone Gardenia. Es una responsabilidad de todos, me pone Marvin. Excelente, entonces sí, vamos a romper este mito y vemos que es una responsabilidad de todos. Y si hablamos en la industria farmacéutica, la farmacovigilancia es algo que involucra a toda la organización, desde la investigación y desarrollo como la base o el pilar de una industria, hasta el área comercial, los equipos de visitas médicas, los asesores comerciales, la recepcionista de la industria. Todos tenemos una responsabilidad compartida. Si nos vamos a la parte de salud, como bien indica Magali, todo el equipo de salud tiene responsabilidad de hacer farmacovigilancia. Entonces, inclusive el paciente tiene la responsabilidad. Vamos con el segundo mito. Solo reportamos eventos adversos graves. Esto es algo que he escuchado mucho e inclusive en muchas conferencias lo he visto e inclusive he tenido gente que trabaja conmigo que me dice, no, yo solo reporto cuando es grave. Y ahí viene este mito. ¿Se reporta solo los eventos graves? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? No, se reporta todo. Muy bien. Todos coincidimos. Se reportan todos los eventos adversos, todas las reacciones adversas. Cada reporte, así sea leve el evento adverso, así sea algo sencillo, es información de seguridad que nos ayuda a cuantificar frecuencias, a cuantificar incidencias, mantener o cambiar ese balance riesgo-beneficio del medicamento. Muchas gracias. Y vamos con nuestro último mito. Esto es algo también muy común en nuestro país. Solo los medicamentos nuevos causan reacciones adversas. ¿Quién me dice? Solo los medicamentos nuevos causan reacciones adversas. Ya van poniendo en el chat de igual manera. No, todos los medicamentos causan reacciones adversas. Inclusive si el medicamento es de amplio margen terapéutico, causa reacciones adversas. Para muestra un botón, hace un mes aproximadamente ya salió una alerta por la Agencia Europea de Medicamentos y la FDA, donde indica que el paracetamol presenta una nueva reacción adversa, cetoacidosis por el uso crónico de paracetamol. Se conocen estudios que el paracetamol puede producir cuando se usa de manera crónica trastornos de déficit de atención con hiperactividad en niños cuyas madres lo han consumido de manera crónica durante la gestación. Entonces, no podemos decir que solo lo nuevo causa reacciones adversas, todos los medicamentos. Muchas gracias por ir aportando en el chat y con esto vamos a arrancar entonces este webinar. Hemos roto algunos mitos, hemos desmentido algunas verdades que supuestamente se crean y tenemos que irnos ahora a una base, la regulación. ¿Cuáles son las regulaciones claves que nosotros tenemos como farmacovigilantes para poder realizar nuestras actividades? Pues la primera regulación y la más importante a nivel global es la emitida por la ICH. La ICH o el Consejo Internacional de Armonización es un grupo que reúne a todas las autoridades y a la industria para debatir los aspectos técnicos y científicos de los medicamentos y para elaborar directrices que sean, como bien su nombre lo indica, armonizadas, es decir, que sirva para todos los países o cualquier región del planeta. De esta manera vamos a tener medicamentos seguros, eficaces, de alta calidad. Y cuando hablamos de farmacovigilancia, la farmacovigilancia está totalmente escrita. No tenemos que inventar el agua tibia. La ICH nos da una serie de guías, de las guías de eficacia o de efficacy guidelines, enumeradas por la letra E, y
van de la E2A a la E2F. Estas son las guías de eficacia de farmacovigilancia que nos proporciona la ICH. Tenemos cómo manejar los datos clínicamente, la E2A, la E2B, el manejo clínico de datos son la transmisión electrónica. Ya vamos a verlo más adelante por qué es importante el tema de transmisión electrónica de datos. Algo que se está empezando a implementar en el país, hace un par de años se ha implementado. Se habla del riesgo-beneficio, beneficio-riesgo de un medicamento, de los estudios posautorización, el plan de farmacovigilancia. Esto lo cuento como anécdota, inclusive recuerdo hace un par de años cuando inicié en este mundo de la farmacovigilancia, yo consultaba, ¿qué es un PESUR? ¿Qué es el PRIVER? ¿Qué es esto de hacer balance riesgo-beneficio? La mayoría de los que hacemos farmacovigilancia, y sobre todo cuando hacemos la farmacovigilancia en el área institucional o hospitalaria, nuestra misión es la gestión del evento adverso, evaluar las reacciones adversas. Pero todo este otro tema, informe de periódico de seguridad, plan de gestión de riesgo, no está muy mapeado. Y aquí en Ecuador es algo que no se visibilizaba y que nos lo da esta guía, la E2C, el plan de farmacovigilancia. ¿Qué tengo que hacer yo dentro de mi empresa para hacer farmacovigilancia? Otra normativa muy importante, las guías de la FDA. Recordemos que como país, como Ecuador, nuestras agencias de alta vigilancia sanitaria de referencia son FDA y EMA en su mayoría. Entonces, estas dos son las que más nos proporcionan información. Tienen las Good Pharmacovigilance Practice, donde tenemos esta guía que podemos encontrar cuáles son las buenas prácticas de farmacovigilancia y farmacoepidemiología inclusive, para identificar señales, para hacer ensayos de farmacoepidemiología, para desarrollar un plan de farmacovigilancia. Luego tenemos la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, para los quienes la buena práctica de farmacovigilancia es este conjunto de medidas que nos dice cómo hacer farmacovigilancia en la Unión Europea, que si las traemos o las extrapolamos a Ecuador, nos indica qué hacer y qué no hacer. Si bien nuestras guías o nuestra normativa ya está obsoleta, por así decirlo, porque es del año 2016, nos da un alcance hacia lo que indica la EMA. Es muy importante tomarlo en cuenta. Y esto va a abarcar a todos los medicamentos que se produzcan en el mercado. Y de igual manera, ellos tienen las Good Vigilance Practice, que son las buenas prácticas de farmacovigilancia. Todos los módulos que ellos tienen ya nos indica el sistema de farmacovigilancia anexo a mi sistema de calidad. Algo muy importante. No es porque yo hago farmacovigilancia ya tengo todo mapeado. Si yo no cuento con un sistema de calidad o con un sistema documental de buenas prácticas de documentación, mi sistema de farmacovigilancia no es robusto, no cumple a nivel regulatorio. Habla del archivo maestro, se habla de las inspecciones y las auditorías de farmacovigilancia muy diferentes, se habla de cómo gestionar los riesgos, cómo someter los reportes de reacciones adversas, cómo manejar duplicidades, cómo evaluar señales, cada uno de los procesos que se van desarrollando y vamos viendo que entonces hacer farmacovigilancia no es solo enviar la ficha amarilla al ARSA, como se pensaba. Son una serie de procesos que van ligados unos con otros. Y finalmente no podemos dejar atrás nuestra normativa. La normativa del Ecuador a la final es una normativa que nos rige y está instituida para uso en el país, la cual viene desde una constitución de la República, esta constitución que fue emitida en el año 2008, esta constitución donde se hablaba del summa causa y el buen vivir, donde se habla del acceso a la salud. El paciente tiene, toda persona en territorio ecuatoriano tiene acceso a la salud. Eso incluye acceso a los medicamentos, acceso a los dispositivos médicos, a una atención integral. Luego se deriva una ley orgánica de salud que fue emitida en el año 2015. Ya en esta se habla del acceso a medicamentos, se habla de medicamentos genéricos, se habla de la vigilancia post-comercialización de los medicamentos, por lo cual deriva
en nuestra normativa sanitaria de farmacovigilancia que todos conocemos y que fue emitida en octubre del 2016. Lamentablemente no ha habido una reforma a la normativa. Creería que este año iba a existir una reforma, pero por el momento no la hay. Y ya esta se nos está quedando obsoleta en varias auditorías que he podido pasar por parte de miembros de la Unión Europea. Me han indicado que esta normativa sí es muy general, entonces nos tenemos que enriquecer de normativas extranjeras para poder fortalecer nuestro trabajo, ya que esta normativa cuenta con aproximadamente 4 instructivos. Este año está todavía en audiencia pública el último instructivo, donde ya se habla del uso del e-reporting para profesional de salud, el VigiFlow, etcétera. Sin embargo, no tenemos más información actualmente, es lo que nos estamos basando todavía. Y entonces, conociendo un poco de la regulación, nos vamos al proceso más importante de la farmacovigilancia, el reporte de evento adverso. Y el reporte de evento adverso que puede ser activo, puede ser pasivo. ¿A qué me refiero? Todo Centro Nacional de Farmacovigilancia, todo área de farmacovigilancia que esté en un hospital o que esté en una industria, tiene como pilar fundamental la farmacovigilancia pasiva. ¿Qué se refiere? Establece un método para recibir, gestionar los casos que se identifiquen en el entorno y si alguien decide notificarlo, lo recibimos. Esto fue lo que yo cuando empecé farmacovigilancia en el área hospitalaria. Me llegaba un caso, 2 casos quizás al mes esporádicamente. Entonces, claro, el farmacéutico de farmacovigilancia, no, pues si tiene tanto tiempo libre, pongámoslo a hacer dosis unitaria, pongámoslo a hacer nutrición parenteral, porque si no se reciben muchos eventos adversos. Lo mismo pasa en la industria. Para un evento adverso que me llega al año, a este farmacéutico, pongámoslo a hacer asuntos regulatorios, que sea calidad, que sea el director técnico. Y nos dan otras actividades y nos olvidamos de lo básico, la farmacovigilancia pasiva. ¿Es el método más difundido? Sí. ¿Es el método que más se conoce? Sí, es simplemente esperar que te lleguen los reportes. Pero este método no funciona si no generamos cultura de farmacovigilancia, si no generamos el interés en el personal de salud para que nosotros recibamos los reportes, para que ellos reporten. Para mí, la mayor escuela que tuve fue el Carlos Andrade Marín. Justo nuestra colega Patricia me enseñaba estos primeros pasos de farmacovigilancia y era excelente ver cómo a ellos hasta la fecha no esperan que le lleguen los reportes, los llaman. Ya, tengo un evento adverso, una reacción adversa, por favor. El farmacéutico acude a piso a realizar la actividad de reporte. Ya se hace farmacovigilancia activa también, de lo que tengan conocimiento. Entonces, vamos mejorando. Ellos crearon una cultura de reporte tan grande que ahora ya no es yo te voy a buscar, sino ven tú, búscame para generar el reporte de evento adverso. No digo que está mal la farmacovigilancia pasiva. A la final es la base de todo sistema. ¿Por qué? Porque la finalidad es que el profesional reporte el evento adverso. ¿Pero cómo? Eh, un, una inquietud que tuve en el hospital IES Quito Sur fue justamente esta. El médico de emergencia, el jefe, me decía, yo no voy a reportar esa ficha amarilla, olvídense que vamos a reportar la ficha amarilla. Sin embargo, la encargada de la comisión, de la secretaria de la comisión de farmacovigilancia, gran amiga, me decía, pero es que nosotros tenemos que el caso inicial recibirlo en ficha amarilla, que la normativa me obliga. Pero ¿cómo voy a obligar al personal de salud con un tiempo corto de consulta, con una actividad muy sobrecargada, muchos pacientes a su cargo, que llene un formato de ficha amarilla? El objetivo de la vigilancia pasiva es facilitar el reporte, un formato sencillo. Lo que yo siempre he dicho, se puede crear un formato sencillo, con información básica que a mí como responsable me sirva para a su vez ir a realizar la investigación posteriormente. A la final, esa es mi función. Segundo, la finalidad de hacer farmacovigilancia pasiva me va a permitir recoger, validar la información y registrar en bases de datos.
pero estas bases de datos que ya también han cambiado, ya no es un Excel donde yo meto la información, porque mi objetivo a la final es generar señales, señales de seguridad. Y esto lo voy a hacer a través de la evaluación de los datos, de la evaluación de patrones, de generación de información que me permita obtener señales. Y el último paso, asegurar la confidencialidad del paciente, también romper este paradigma, este tabú de que me van a exponer por yo haber reportado, que he denunciado por haber reportado, que el paciente va a acusarme de negligencia. Tenemos ventajas, obviamente, en la notificación espontánea. Es un método sencillo, económico, es simplemente enseñar a la gente a reportar. Abarca toda la población. Cuando yo hago un estudio epidemiológico, hago en una población específica. En este caso, yo puedo abarcar a toda la población. Igualmente abarco a todos los medicamentos. En el reporte me va a llegar reporte desde el paracetamol hasta el medicamento más complejo que tenga en mi hospital o en mi compañía, quizás un trastuzumab, un bevacizumab, etcétera. No va a interferir en hábitos de prescripción del médico. ¿Por qué razón? Porque no estamos en un estudio clínico. El médico prescribe tranquilamente a las dosis normales sin ningún inconveniente en virtud de lo que requiere su paciente. Es eficiente para identificar riesgos no conocidos. Todo lo que conocemos se reporta y nos permite identificar señales de alerta. Pero asimismo tenemos limitaciones y la más grande y algo que siempre Mónica ha comentado es la infranotificación. Va a depender de la voluntad de notificar de cada paciente o de cada médico que nos llegue la información. Si simplemente no reportan o a su vez, algo muy común, empiezan a tratar a la reacción adversa como una patología y no la identifican como reacción, ese reporte se pierde. De igual manera, es difícil para detectar reacciones adversas retardadas. Es muy complicado que el profesional de salud asocie una carcinogénesis, una mutagénesis al uso del medicamento. Las notificaciones pueden llegar a ser selectivas. Solo voy a reportar lo que yo conozco. Todo lo desconocido, no, ¿por qué reporto? Las fichas son incompletas, obviamente. Esto nos complica para evaluar la causalidad, pero es nuestra misión generar esas fichas con la mayor cantidad de información posible. ¿Quiénes podemos notificar? Lo conocemos. Todo el personal de salud, los médicos, las enfermeras, las obstetras, los odontólogos, el personal en farmacia, sea auxiliares, sean farmacéuticos, en los laboratorios. Y algo que me preguntaba mucho en el hospital, y era un tema de debate. Y a los internos los dejo que reporten. ¿Qué piensan ustedes? Pongan en el chat, ¿qué creen ustedes? ¿Reportan o no reportan? ¿Deberían reportar o no deberían reportar? Todos, Verónica nos pone. Sí deberían, exacto. Había un tema que no, que ellos son estudiantes que no pueden reportar, pero en efecto, todo personal debe reportar. El propio paciente puede reportar. Actualmente no reportan y sería importante que al momento de ingreso de las rotaciones hospitalarias, uno de los puntos de inducción sea cómo generar el reporte de evento adverso o de reacción adversa, porque ellos son quienes están en primera línea con los pacientes, son quienes pueden identificar más rápido la información. Por otro lado, tenemos la farmacovigilancia activa, que ya involucra, yo farmacéutico, ya no estoy en la oficina de farmacia, ya no estoy en el escritorio, salgo a buscar los casos. Involucra una metodología para yo buscar y detectar reacciones adversas. Esta es la orientación más científica para resolver la causalidad. Pero, ¿qué sigo? ¿Qué busco? Tengo que revisar en las historias clínicas, en los CARDEX de enfermería, vigilar signos y síntomas, vigilar si hay suspensiones bruscas de los medicamentos, pueden ser señal de una reacción adversa, si hay devolución de medicamentos durante la hospitalización. Puede ser que el paciente tuvo una reacción y por eso le suspendieron. Si hubo sustituciones de los medicamentos o de la prescripción inicial, si el paciente tuvo una hospitalización prolongada, prescribe un fármaco alertante. Por cuestión de tiempo, no detallo cada una de estas actividades, pero son parámetros que me pueden ayudar a visibilizar qué pudo pasar con ese paciente. Quizás hubo una reacción adversa de por medio. ¿Por qué necesitó el paciente de buenas a primeras quizás una
em, una acetilcisteína. Vino con una intoxicación por paracetamol o porque necesitó un flumacenil, quizás la dosis de midazolam que estaba tomando le produjo una bradicardia, etcétera. Son cosas que tengo que hacer desde la parte clínica. Ventajas de esto, nos va a permitir identificar estas reacciones adversas no descritas, toda esta información nueva. Me va a permitir detectar reacciones de baja frecuencia e identificar poblaciones con alto riesgo. Y tiene un valor educativo. Yo puedo tranquilamente hacer una tesis de reacciones adversas, puedo hacer un estudio casos controles donde yo identifico cuántos pacientes tuvieron una determinada reacción adversa en un año o en un tiempo determinado. Puedo realizar una cohorte, etcétera. Puedo hacer mucho tipo de estudios. Son más caros, obviamente. Y esto nos lleva entonces a que tenemos que ir más allá de la regulación, más allá de solo un proceso, más allá del cumplimiento. La farmacovigilancia se debe convertir en una perspectiva estratégica. Debemos estar alineados con los objetivos de una empresa, con los objetivos de una institución. ¿Qué busca un paciente? Recuperar su salud. ¿Cómo lo hace? A través de los medicamentos. Los medicamentos deben garantizar la seguridad del paciente. En una empresa esto va a fortalecer la reputación corporativa. ¿Por qué? Porque la marca se empieza a fidelizar. Entonces, siempre debe estar la farmacovigilancia integrada a la parte corporativa, no solo de una empresa, de una institución hospitalaria, que no solo sea una normativa más de cumplir, que no sea solo un escrito o un papel, como me ha pasado en muchos casos. Tengo el documento de atención o de farmacéutico, tengo el documento de que el paciente, perdón, de que la conformación de la unidad de farmacovigilancia y listo, nada más. Sí, ahí tengo, sí tenemos unidad de farmacovigilancia, pero no tengo los procesos. Segundo, debo evaluar siempre el impacto a través de la gestión de riesgo. La farmacovigilancia no es reactiva, es proactiva. Me permite anticipar riesgos y gestionar crisis de manera efectiva. ¿Cómo? A través de planes de mitigación de riesgo, a través de optimización de mejora de procesos que me permitan asegurar la seguridad de mi medicamento durante todo su ciclo de vida. Y esto va a mejorar y va a dar un beneficio tanto para la empresa y como para el mercado. Va a hacer haber confianza en el mercado. No quiero ingresar en otros temas, pero por ejemplo el medicamento genérico. Podemos confiar al 100% que todos los productos en Ecuador fueran genéricos. Quizás desde mi posición les digo no, porque el 80% de productos no cumplen el ser genérico, o lo que su concepto lo describe, no cumple ni siquiera una bioequivalencia. Entonces, eso puede afectar a la seguridad de los pacientes y obviamente a la confianza de los medicamentos en el mercado. Y para esto yo tengo que evitar errores. ¿Cuáles son mis errores? Tener procesos variados, no tener procesos en tal caso. Debo estandarizar todo proceso de comunicación, definir roles de cómo gestionar alertas, capacitar a los equipos, es lo que a mí más me encanta, entrenar, capacitar al equipo, no solo en mi empresa, no solo en el hospital, capacitar al profesional de salud, capacitar a los pacientes, a todos los involucrados en el reporte. Usar tecnologías, implementar sistemas de gestión, ya no quedarnos en el uso del Office, sino implementar suites de farmacovigilancia validadas que me permitan automatizar la notificación. Lo que hizo AEMS. Ustedes entran a la página del Centro de Información de Medicamentos de España y en cada medicamento ustedes van a encontrar un acceso para reportar la ficha amarilla de ese medicamento. Mejorar la comunicación con nuestros partners, con nuestros stakeholders, con nuestros asociados, para poder tener reportes de seguridad, para utilizar formatos comprensibles. Recordemos que no es lo mismo el lenguaje médico que el lenguaje farmacéutico, que el lenguaje que entiende el paciente. Es muy diferente, yo tengo que saber hacia qué público llegar. Y obviamente esto en virtud de un cumplimiento normativo, siguiendo directrices como de la EMA, del FDA, en nuestro caso de ARSA, Coloco Digemid, INVIMA, etcétera, y asegurarnos que toda información de seguridad sea reportada en su tiempo. El rol de cada persona en farmacovigilancia. Cada área de una empresa, cada área de una institución
tiene un rol. Asuntos regulatorios, registra los medicamentos, sí, está bien, pero ellos también son encargados de generar las actualizaciones. Cuando llega una alerta de seguridad, yo como farmacovigilancia le emito a regulatorio, por favor, hay que actualizar esto en los insertos, esta información en las fichas de prescripción. Hay que generar un agotamiento de stock. ¿Para qué? Para que mis nuevos insertos estén en el mercado con la nueva información de seguridad. El departamento médico, obviamente, de la mano se trabaja en información médica científica, se evalúan los casos clínicos. Todo va enlazado a calidad. Marketing y ventas, la parte base de una compañía en una industria en la cual son la cara ante el médico, son quienes realizan la visita médica, la venta, pero deben tener conocimientos sólidos de cómo reportar, de hacia dónde generar información. La atención al cliente, los call centers, el primer punto de contacto, fabricación y producción, el manejo de las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de fabricación que permita tener medicamentos seguros y eficaces. Y actualmente la tecnología y la transformación digital que va muy de la mano. ¿Por qué razón? Porque ya estamos en una era de la IA, de la inteligencia artificial. Recordemos que antes la notificación, y bueno, aquí en Ecuador hasta ahora se hace manual, en un papel en muchos casos. La comunicación se solía enviar o se suele enviar a través de un correo, antes se enviaba a través de un fax. Los registros todavía los tenemos en archivo físico. Verán, para mí la pandemia en cierto punto fue algo muy bueno que pudo pasar para los procesos de farmacovigilancia. ¿Por qué razón? Porque toda esta información física que a mí me tocaba ir a dejar un informe de seguridad 1 hora al alza de viaje, cuando antes era en el centro de Quito, era por el Parque Ejido, ahora que es en la plataforma de Quitumbi, imagínense en cuánto tiempo de ir a la agencia, esperar el tiempo a que me atiendan, que generen el Keybooks, que generen toda la información y yo irme con mi carta, todo un día perdido en un trámite burocrático. Cuando ahora es muy fácil, a partir de pandemia se digitalizó. Envío simplemente desde mi oficina a través de un correo, a la hora o al otro día me llega una confirmación de alza con un número de Keybooks que ingresó mi trámite y tengo mi archivo en digital ya almacenado. Ya el archivo físico quedó obsoleto. Y además algo que muchos no conocemos, para tener un archivo físico yo mínimo debo tener un cancel o un armario que sea a prueba de fuego, lo pide regulación, no me lo invento. Entonces, la mayoría de nuestros archivos no cumplían legalmente. El procesamiento y análisis era manual. Recuerdo la primera base de datos que yo tuve, era una hoja de Excel enorme donde era por paciente, por sexo, por edad, por reacción adversa, por la codificación MEDRA, por tanta cosa y tenía que ir filtrando, tabulando, etcétera. Me tomaba tiempo para poder determinar si había algún patrón. Y toda esta información se comunicaba en reuniones, meetings, etcétera. Actualmente ya no. Actualmente tenemos motores de búsqueda, tenemos suites que nos permiten gestionar toda esta información. Ya se está hablando de inteligencia artificial, del deep learning, el machine learning, el big data, la gran cantidad de procesamiento de datos que tenemos pueden ser procesados en segundos, que nos permite generar ya información. Y los retos. Primer reto, validar los algoritmos. Tener algoritmos que me permitan ir generando la información de seguridad. No es que simplemente yo voy y digo al de tecnología, redáctame o prepárame la web o prepárame una guía para generar información. Yo tengo que dirigirlo. Yo soy el experto en farmacovigilancia. Yo genero el algoritmo. ¿Qué requiero buscar? ¿En qué tiempo? ¿Qué información requiero? Porque se gestiona grandes volúmenes de datos. Por lo tanto, esto ya no puede pasar de tener 1 hora, 2 horas, un día, una semana procesando datos. Eso tiene que ser inmediato, segundos. Tenemos que garantizar la protección de los datos personales. Esto es algo que siempre se va a mantener, la protección de los datos personales. Capacitar al profesional. Actualmente ya viene la reforma de cómo reportar o del e-reporting para profesional de salud. Debe capacitarse al profesional cómo utilizar esta herramienta. Y todo en virtud de regulaciones y estándares. Tenemos la norma I2B. Esa norma de la ICH nos dice cómo debe ser la transmisión de datos alineada a los estándares. Y en final, ¿cómo yo genero la cultura de reporte? Primero, facilitando el reporte. Facilitar el reporte es lo mejor que uno puede hacer para el profesional de salud.
darle un reporte sencillo, pocos datos, información mínima que para mí sea muy importante y que me permita obtener posteriormente más información. Establecer vías de comunicación adecuada. Muchas veces por desconocimiento no saben si reportar a farmacia, si reportar a la parte médica, a dónde reporto, no sé el teléfono de farmacovigilancia, no sé el teléfono o el correo del farmacovigilancia, etcétera. Se debe establecer un trabajo multidisciplinario, no es que es el farmacéutico todólogo, debe tener su equipo que le ayude a investigar los casos. Toda información que ya se genere debe ser difundida. ¿Por qué razón? Porque yo puedo creer que si te generó un reporte, ¿qué hiciste con ese reporte? Simplemente se traspapeló, no se obtuvo información. No, tengo que difundir toda la información, toda actividad. Innovar y proponer iniciativas que involucren desafíos metodológicos, campañas, cosas nuevas a hacer para que llame la atención. Lamentablemente hacer farmacovigilancia es un trabajo de hormiga. Si nosotros no estamos, insiste en hacerla, se traspapela y la gente se olvida. Entonces, para esto debemos capacitar y promover la actividad constantemente. Y entonces cambiamos el paradigma del proceso de farmacovigilancia. ¿Cuál era mi proceso de farmacovigilancia? Gestionar eventos adversos. Es lo que muchas veces he preguntado y me han dicho. ¿Qué haces en farmacovigilancia? Ah, sí, envío los casos de reacciones adversas en la ficha amarilla. Lleno la ficha amarilla. Pues no. Vienen más cosas. Hay procesos que nos permiten crear un sistema de farmacovigilancia. Hay fuentes de datos de los cuales podemos obtener un sistema. Podemos obtener de estudios posautorización, de programas de usos compasivos, de estudios de mercado. Hay programas de apoyo a los pacientes. Podemos obtener ahora hasta de los medios digitales. Muchas veces la información que vemos de Finalin es un producto OTC que yo puedo promocionarlo en redes. Pero yo veo más abajo, no, ese medicamento me hace mal porque me da dolor del estómago. Lo que puede parecer una queja puede ser una reacción adversa. Puedo obtener información de la literatura médica, científica, de los estudios observacionales. Vemos que va creciendo esto. Debo gestionar riesgos, evaluar, realizar el informe periódico de seguridad, generar planes de gestión de riesgo con sus actividades para minimizar. De ser posible, estudios de posautorización. Aquí ni siquiera tenemos una ley que nos indique cómo hacer los estudios posautorización. Y finalmente, procesos de acciones de seguridad. Comunicar al profesional de la salud. Ustedes pueden ver en las alertas de la Agencia Española de Medicamentos que siempre hay recomendaciones para el profesional de la salud, recomendaciones para el usuario. Se les comunica, se hacen folletos, insertos, se actualizan las fichas técnicas que les permitan obtener información actualizada. Y estos procesos no están separados. La gestión de casos, el generar reportes de eventos de seguridad, me permite evaluar señales. Y esto dentro de la gestión de riesgo es muy importante porque tanto como el informe periódico de seguridad como el plan de gestión de riesgo tiene un apartado de evaluación de señales. La gestión de casos también se va con las acciones de seguridad. Todo caso que yo reporto debo retroalimentarlo al profesional de salud. Debo indicarle cuál fue la causalidad, por qué pudo pasar la reacción adversa. La gestión de casos me lleva a tener procesos de sistemas. ¿Por qué? Porque dentro de los procesos yo voy a encontrar gestión de calidad, voy a encontrar un responsable de farmacovigilancia, me va a permitir tener un archivo maestro que me vincule a todas las actividades. La fuente de datos me va a permitir gestionar casos. Si yo obtengo casos de literatura médica, tengo un evento adverso, tengo una reacción adversa. Si yo los tengo desde una información de redes, tengo una reacción adversa. Entonces voy a tener casos que yo pueda gestionar. Y finalmente esto se evalúa de igual manera hacia la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque el pilar de farmacovigilancia es la gestión del riesgo, es gestionar señales, es identificar que los medicamentos sean seguros para los pacientes. Y para completar, la fuente de datos me lleva a acciones de seguridad. ¿Qué es una acción de seguridad? Son todas las acciones que yo tomo para minimizar el daño posible de un medicamento.
Actualicé el inserto, actualicé la ficha técnica, puse un comunicado en redes, así como ustedes ven que Alsa pone alerta medicamento falsificado de tal lote, se prohíbe o se solicita que se evite el consumo. Todas estas acciones nos van a llevar a fortalecer la farmacovigilancia. Entonces vemos que no es un proceso, son varios procesos y todos van de la mano. Entonces no es, yo voy a hacer farmacovigilancia, tengo un documento, no. Hacer farmacovigilancia es toda una serie de actividades y esto es un sistema. Mantener un sistema de farmacovigilancia es cumplir cada uno de los parámetros dentro de los puntos que hemos visto. Una locura realmente, pero algo que se puede realizar y que cuando lo hacemos, los sistemas tienen bastante fortaleza. Muchas gracias a todos por su atención. Espero sus dudas, sus inquietudes en el chat. Les dejo mi teléfono, mi correo electrónico para cualquier inquietud, para cualquier duda, estoy a las órdenes. De igual manera, estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias con todo. Muchas gracias, Francisco. Esperemos a ver si es que tenemos alguna pregunta. A ver, aquí tengo abierto el chat. Veamos, María Belén nos pone el reliance regulatorio, perdón, por ejemplo, EMA y FDA para ARSA. Cuando se identifican señales de alerta de farmacovigilancia, me parece un poco laxo, es decir, lo menos. Al momento de aprobar un X medicamento, homologamos todo, aunque sea la aprobación acelerada y seguimiento adicional en programas de farmacovigilancia. Cuando se trata de retirar un medicamento, actualizar el etiqueta del producto por riesgo, nos hacemos los autónomos. En cierto punto sí, lamentablemente no sé por qué razón, pero las alertas de farmacovigilancia que emite EMA o FDA llegan muy tarde al país. Tuvo un caso de la ciprofloxacino, es una alerta que salió en el 2020, a Ecuador llegó el 2022. Sin embargo, en el 2021 esta alerta ya fue desestimada por otra agencia reguladora. Entonces, hay este ir y venir, sí son muy laxos. El hecho de tener un registro sanitario documental nos trae estos ciertos problemas y básicamente cuando se actualiza la información de etiqueta del producto, tenemos que hacerlo por nuestra cuenta y con la información de evidencia, porque eso siempre la agencia te va a pedir la evidencia. Basar las actividades de gestión de riesgo en los medicamentos de forma exclusiva por notificaciones espontáneas es insuficiente. El mundo de la IA y el Big Data, la farmacovigilancia podría identificar señal a partir de base de datos robustos. Completamente de acuerdo, es lo que va a llegar, es lo que está viniendo. El uso de la inteligencia artificial nos va a facilitar, pero recuerden, el que sea inteligencia artificial no es que la máquina hace todo. Nosotros tenemos que estar atrás programando, enseñando qué necesitamos. O sea, siempre el farmacéutico o el responsable de farmacovigilancia debe estar pendiente. De igual manera, María Belén nos pone el 80% de medicamentos en el cual son copias de marca, o sea, no son innovadores, sí. Esto es una realidad. No sé si hay alguna pregunta. Buena disposición. Muchas gracias a todos. No, creo que no tenemos ninguna pregunta, pero le agradecemos mucho, Francisco, por esa exposición. Un tema súper importante de farmacovigilancia que creo que a todos nos quedó muy claro con todo lo que nos compartió. En el grupo, por favor, también les voy a compartir para que por favor nos ayuden con su evaluación en el formulario acerca de esta exposición. Les pasé el formulario para que puedan compartirnos sus comentarios. De allí, adicional, queremos recordarles que nuestro siguiente webinar será igual el tercer miércoles de cada mes, en el 16 de abril, con el tema factores que intervienen en la notificación de reacciones adversas a medicamentos en el personal de salud. Igual es virtual por nuestro link de Zoom. Adicional, lo que queremos compartirles también el día de hoy es el curso taller que vamos a dar el día 26 de abril.
Este es un taller presencial que será dado en el día 26 de abril. Va a ser en el Salón de la CIESPAL. Y por favor, entonces, estén atentos, por favor, a nuestras redes, por donde estaremos compartiendo mayor información acerca de este curso taller y de todos los webinars que nosotros estamos realizando regularmente. Igual, si desean ser parte de nuestra asociación, los invitamos a que puedan enlazarse a través de este link y también nos pueden contactar por nuestras diferentes redes sociales, por Facebook, Twitter, LinkedIn o por nuestro correo, con los cuales nosotros igual estaremos dándoles respuesta acerca de si ustedes quieren ser parte de nuestra asociación o en su caso cualquier tema en relación a nuestros webinars o nuestros cursos, talleres que estaremos compartiéndoles próximamente. Muchas gracias a todos y por favor no se olviden de seguirnos compartiendo sus comentarios en nuestro formulario. Muchas gracias con todo. No sé si podemos prender las cámaras para tomarnos una fotito.